Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo vas? Cuéntanos, ¿quién es Carlos Vicos, para el que no te conozca? Bueno, pues yo soy especialista en supervivencia extrema. Me he dedicado a ello los últimos casi 10 años. Y de supervivencia, al final fui estudiando un poco más lo que es la supervivencia en sí y me llevó a entender lo que es un instinto, a entender lo que son los pánicos, cómo funcionan y sobre todo tratar de entender cuál sería la mejor estrategia en una situación de supervivencia. Y bueno, todo eso me ha llevado mucho al tema de psicología, a tratar de entender a una persona en estas situaciones. Y bueno, aquí estoy haciendo un podcast. Sí, sí, total, mi intención de invitarte es porque ahora estamos en una situación de incertidumbre donde el miedo nos aborda muchas veces y era para que nos explicaras un poquito cómo va el miedo. Y para empezar, pues a raíz de la crisis de la construcción en 2018 dejaste tu trabajo como cristalero y cambiaste la obra por la naturaleza. Pues explícanos un poquito cómo fue este cambio y qué dio pie a ello. Es un cambio bastante radical porque hay que entender que a nosotros nos educan desde pequeños con unos valores determinados, ¿no? A mí se me han educado a que el trabajo dignifica, a trabajar muy duro y a ser una persona de bien, ¿no? Es decir, a convivir con unas normas sociales, no robar, no tocar tema de drogas, etcétera. Y bueno, tú creces bajo esas normas. Mi padre era una persona muy dura en el ámbito del trabajo, bueno, y creces bajo eso, ¿no? Y llega un momento donde me quedo con la empresa familiar porque mi padre decidió jubilarse y lo que pasó en el 2008. Hicimos unas obras muy grandes, no las pagaron y te arruinas. Y claro, en ese momento no entiendes nada, ¿no? Porque a ti te han educado a ser una persona honrada y que si eres una persona honrada todo te tiene que ir bien en la vida, aunque cueste más ser honrado que ser un delincuente, pero tiene sus beneficios, ¿no? Y claro, tú te encuentras que habiendo sido una persona honrada, habiendo trabajado hasta el límite físico y mental, habiéndolo hecho todo bien, tal y como te lo han explicado, de golpe lo pierdes todo. Y no es lógico, ¿no? O sea, no tiene una lógica dentro del pensamiento decir, si lo he hecho todo bien, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Y como no lo entendía, bueno, pues volví a atarme un poquito a lo que a mí me gusta, ¿no? A lo que sí entiendo. Yo, para mí, la montaña es extremadamente más sencilla que lo que es yo qué sé, la ciudad. ¿Por qué? Porque las personas en sí son muy complicadas, son muy complejas. En cambio, la naturaleza es simple. El nivel de información que te da es mucho más bajo, es mucho más fácil analizarlo y mucho más fácil ver las cosas que cambian, ¿no? Los cambios son más lentos, por así decirlo. Y a partir de ahí, bueno, inicié unos cursos de supervivencia los fines de semana con amigos, en un inicio como divertimento, fueron a más y monté la escuela de supervivencia. Pero claro, hay que entender que cuando lo pierdes todo y te arruinas, por así decirlo, no es que digas, bueno, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? No, realmente te quedan pues una serie de deudas, una serie de problemas que sigues arrastrando continuamente, que te obligan a seguir anclado a la sociedad para seguir trabajando y seguir generando unos ingresos que te permitan ir cerrando estas deudas. Y lo llevas todo, ¿no? Llevas esa vida en el entorno natural donde cada vez te sientes más anclado y más cogido a ella y te gusta más y lo disfrutas más, pero por otro lado te sientes obligado también a seguir trabajando para todas esas deudas que estábamos hablando, ¿no? Y de ahí, pues bueno, empiezo a trabajar en el ámbito de seguridad privada, tanto a nivel acompañamientos de gente famosa, lo que sería guardaespaldas, trabajar en lugares bastante conflictivos y demás. Y lo que aprendes ahí es ya no solo el hecho de la naturaleza, sino que también te empuja a estudiar el comportamiento humano. Te lleva a estudiar un poquito
expresión corporal, cómo funcionan las personas que están en pánico, que están en miedo, empiezas a manipular esos estados, te empiezas a interesar. Y toda esa combinación de naturaleza y entender cómo funciona una persona que está en un estado mental alterado, por así decirlo, es la combinación que me ha llevado hasta donde estoy. Y este conocimiento que tú tienes sobre la naturaleza, ¿de dónde te viene? Yo empecé desde muy pequeñito. Yo, quizá con 2 añitos, 3, mis padres trabajaban mucho, porque mis padres empezaron de cero, sin nada. Es decir, tenían un coche, pero no tenían para gasolina, para que me entiendas. Y trabajaban mucho. Y bueno, como a día de hoy, ¿no? Que cuando los padres están trabajando, pues los abuelos se encargan un poquito de cuidar a los críos. Y mi abuelo era una persona muy especial. Mi abuelo, bueno, digamos que tenía una forma de ver la naturaleza muy diferente. Es decir, a nosotros nos enseñan que la naturaleza es un entorno, tú entras y haces algo, ¿no? Él, en lugar de hacer, leía cómo funcionaba el entorno y sacaba mucha información. Y yo siempre lo he visto como el que va por casa y va haciendo cosas. Y él no es aquello, ¿cómo lo explico? Cuando una persona normal va a la naturaleza, ve algo y cree que puede hacer algo con aquello, ¿no? Mi abuelo simplemente caminaba y era como iba por el súper. O sea, él sabía qué plantas estaban en la época para recoger, para qué servía cada planta, sabía en qué estado estaba, por ejemplo, yo qué sé, él iba a coger conejos, pues él sabía si los conejos en esa época estaban en celo o no estaban en celo, qué tipo de cebo había que ponerle, porque en esa época estaban comiendo de eso. Es muy diferente, ¿no? La manera de ver la información. Y bueno, tuve la gran suerte que él me llevaba con él y aprendes muchísimo, ¿no? Y realmente creo que es una manera muy diferente a lo que te puedan enseñar en una escuela de tipo militar de lo que sería la supervivencia. Sí, no, al final lo que te enseñó tu abuelo es, en pocas palabras, es a interpretar el monte y a interpretar la naturaleza y a estar y poder convivir con ella. Sí, pero al final, yo cuando lo he analizado de más adulto, hombre, obviamente cuando eres un niño no analizas, sino simplemente absorbes, ¿no? Pero cuando lo he analizado de grande, de mayor, lo que haces es ver que él veía patrones, y al final un patrón es algo que se repite constantemente, ¿no? Y que había un patrón sistémico donde los diferentes seres, ya no solamente animales, sino también plantas, etcétera, conviven y todo va mezclado, o sea, todo tiene importancia, todo es una cadena donde cada eslabón tiene mucha importancia. Y él sabía ver esos eslabones, él sabía que si él tocaba un eslabón, el resto también quedaban tocados. Y él tenía esa percepción y sabía hacerlo de tal manera que, digamos, molestaba lo mínimo posible. O sea, él cogía lo que necesitaba haciendo el mínimo daño posible al entorno en el que él estaba. Y en pocas palabras, ¿cómo dirías que representa para Carlos Vico la naturaleza? Pues es menos poético de lo que parece. Para mí la naturaleza es un entorno como cualquier otro. La única diferencia es que para mí un entorno social, por así decirlo, donde hay coches, motos, semáforos, sonidos, gente, etcétera, es mucho más complejo de gestionar porque hay muchísima más información. En cambio, en la naturaleza para mí es simple. Es decir, aire caliente sube, aire frío baja, árboles con la hoja palmeada quiere decir que hay más humedad, con la hoja más fina quiere decir que hay menos humedad. Es mucho más sencillo gestionarlo, pero no soy una persona que se ponga a ver un amanecer y diga, ¡ay, qué bonito el amanecer! No, el sol está saliendo, no me compliques. O sea, o sea esa visión poética de lo que es la naturaleza, no, para mí es información. Yo manejo esa información, cotejo esa información y veo cómo es la forma más eficiente de avanzar en ese entorno concreto. Y bueno, en el ámbito social es mucho más complicado. Pasaste de sobrevivir en el mundo moderno a exponerte a temperaturas de 50 grados y menos 35 grados. ¿Puedes contarnos cuáles fueron las situaciones más comprometidas que has pasado en tus aventuras? Buf. Yo es que me considero un especialista en equivocarme. Soy muy bueno en eso. O sea, me da genial equivocarme. ¿Vale? ¿Qué ocurre? La primera vez que planteé
ir a un desierto, por ejemplo, claro, tú vas con tu plano mental hecho en la cabeza de, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, esta técnica la voy a hacer en este momento, esta en este, y llegas allí y nada funciona, nada, en absoluto. Y bueno, empiezas a intentar coger un camino, te vas tropezando, vas cometiendo errores, pero a mí lo que me gusta de los errores y de los equívocos es el gran aprendizaje que viene después de ellos una vez los analizas. ¿Qué ocurre? Yo, la primera vez que fui al desierto, por ejemplo, iba tan encicalado, que digo yo, ¿no? O sea, iba con tantas ganas que no te paras a analizar el entorno, simplemente te metes en él y empiezas a experimentar el calor. Y yo recuerdo que fui para solsticio de verano, para San Juan, precisamente buscando esas máximas horas de luz al día, etcétera. Y yo recuerdo que llegamos a 52 grados y estar en mitad del desierto caminando a las 10 de la mañana y empezar a notar la deshidratación, empezar a notar ese calor agobiante que te aplasta desde arriba, no haber una sombra en mitad del desierto, ponerte a hacer un pozo, deshidratarte más todavía, llegar al golpe de calor y cuando paras dices, a ver, soy idiota, ¿qué haces? O sea, estás en mitad del desierto a 50 grados y te pones a coger una pala y a cavar un pozo. Eres tonto, o sea, ningún animal está bajo el sol trabajando durante el día, o sea, todos durante el día duermen y descansan y durante la noche hacen. ¿Qué estás haciendo? Entonces, esa analítica a posteriori es la que te hace ver que, bueno, que tú ya tienes agua en tu interior, que la estás malgastando continuamente al tener que transpirar bajo el sol para poder enfriarte, etcétera, y te hace ver que esas estrategias que tú tenías en la cabeza eran totalmente erróneas y hasta que estás en el lugar, hasta que estás sufriendo esas condiciones, no eres capaz. Es decir, yo puedo ir al desierto, yo qué sé, el del Chevi lo he cruzado 6 veces. Cada vez ha sido diferente. Obviamente hay un patrón que se repite, ¿no? Pero las condiciones han cambiado. Yo he cambiado. Yo ha habido momentos que yo recuerdo la penúltima vez que fui al Chevi, empecé el Chevi con 39,5 de fiebre. Claro, esas condiciones cambian todo. Porque al final tú puedes escribir un libro de supervivencia, sí, me parece muy bien, con una base lógica, me parece muy bien, pero cada persona en cada momento diferente de su vida afrontará esa situación de una forma muy diferente. O sea, yo no porque haya cruzado el desierto una vez, lo puedo cruzar 100 veces. No, porque cada vez encontraré algo diferente. Luego en frío, pues quizá Groenlandia fue la más dura, por así decirlo, porque, bueno, tuve la gran suerte o mala suerte, como quieras llamarlo, de que cuando ya estaba todo planteado, todos los billetes comprados, todo montado con los inuit para poder ir a visitarlos y estar con ellos y tal, a los 4 días antes de salir nos llega la noticia de que está llegando el huracán Alex, el primero en 80 años en el hemisferio norte, porque nunca se había dado eso en el mes de enero, que está llegando allí y que va a llegar a la vez que nosotros. Y claro, lo que ocurre ahí es una... No es ego, pero claro, había gente que había puesto dinero encima de la mesa para hacer ese viaje y tú te encuentras con esa necesidad de cumplir las expectativas de la gente que ha apostado por ti. Y claro, tú llegas a Groenlandia y está lloviendo, estás a 4 grados positivos en enero. Y dices, es imposible que esté lloviendo en Groenlandia en enero. Y todo el mundo te dice, no lo hagas, y claro, pero yo no quería decepcionar a la gente que había apostado por mí, ¿no? ¿Cómo dices a alguien, un especialista en supervivencia, cómo va a decir, oye, mira, que hace mal tiempo, tío, que no puedo salir? O sea, no puedes, o sea, es una cuestión de decir, oye, mira, aprieta y sal y haz lo que puedas. Y bueno, fue un error. Fue un error, entre comillas, otra vez, porque el aprendizaje fue espectacular, porque el equívoco fue inmenso. Y te encuentras en una situación que, bueno, yo había entrenado para hacer 20 kilómetros diarios sobre nieve dura, que no es algo, es duro, pero no es tan complicado, hacer orientación en nieve y tal, y cada día hacerte una osera y seguir caminando. Y te encuentras que estás caminando con la nieve a medio muslo, con un desgaste físico espectacular, no llevas comida, no llevas agua, no hay vegetación para hacer un fuego y derretir la nieve, tienes que derretirla con el calor corporal. Total, el desgaste es
extremo, hasta el punto de yo en Groenlandia perdí 8,5 kilos en 4 días, para que entiendas un poco el desgaste físico. Pero el último día ya estaba tan agotado que dije, va, mira, yo me obligué, entre comillas, y prometí no pisar hielo porque las placas estaban muy rotas y me decidí a hacer la ruta de 80 kilómetros por montaña, por piedras y tal, que claro, la nieve está blanda, no ves lo que hay debajo, pisas, muchas veces caes entre dos piedras y te hundes, te vas dando golpes y tal. Y el último día dije, va, bajo por el fiordo, tiro fuerte, digo, y avanzo rápido, digo, porque es que no puedo, o sea, es inviable seguir caminando por la nieve. Y bueno, una placa estaba mal formada, la pisé, hizo balancín, me resbalé y al pasar el culo, que es lo que pesa, se volvió a cerrar y me enganchó por el pecho. Y en esa situación es muy complicado, ¿no? Porque yo conseguí salir, gracias a Dios, porque si llego a pasar y la placa se cierra, te quedas abajo y no sales, o sea, te ahogas y ya está. Yo conseguí salir fuera, llevaba la ropa muy mojada, creo que estaba en torno a los menos 18 y menos 22 en ese momento, y tienes un problema muy grave, tienes tu ropa mojada, hace bastante frío, encima teníamos vientos de entre 70 y 90 kilómetros hora, más o menos en ese momento, y bueno, me rebocé en la nieve, había un talud de nieve, me tiré, hice una osera, me metí dentro, avisé, yo iba a un Delorme, para que una de las cosas que a partir de cuando ha habido algo más de economía he hecho siempre es, cada vez que yo he hecho un viaje, he llevado un GPS que permite a la gente desde casa ver lo que estoy haciendo en tiempo real. Es decir, tú te metes y vas viendo el ritmo que llevo, por dónde estoy pasando, y eso también me permitía mandar mensajes de cómo estoy, ¿no? De cómo estoy anímicamente, cómo va la aventura y tal. Y lleva un botón que es el SOS. Y bueno, cuando me caía el agua lo apreté, me salió la persona que yo tenía en el campamento base esperándome por si pasaba cualquier cosa y le dije, oye, tenía un problema, sácame de aquí, ya necesito rescate. Pero bueno, las condiciones eran tan difíciles en cuanto a viento que el helicóptero que me tenía que venir a rescatar no podía salir. Hubo que intentar esperar a que amainara el viento no amainó, se hizo de noche, pasaron las horas. Y claro, cuando estás mojado a esas temperaturas mucho tiempo, pues pasan congelaciones, el cuerpo se agota porque ya llega a un punto donde no puede temblar más porque se queda sin energía y te empiezas a dormir y porque estás agotado y se produce la muerte dulce que se llama, que es que estás tan tal que te quedas dormido y te mueres. Y claro, tú lo sabes, yo era consciente de que si me dormía me moría, ¿no? Pues entonces cuando ves que te duermes, tu propio cerebro empieza a mandarte cosas para que te suba la adrenalina y no te duermas. Yo recuerdo escuchar la voz de mi padre, ver un oso salir de mitad de la tormenta de la ventisca de nieve, salir un oso a por mí, ver perros que se mueven, cosas, colores, hablar con mi abuelo, sentir a mi hija llorando, a mi hijo llorando, gritos por todos lados, te vuelves loco, literalmente loco. O sea, porque al principio es una vez a la hora, pero yo estuve 14 horas hasta que llegó rescate. Y bueno, literalmente el cerebro se destruye, ¿no? Por así decirlo. Es decir, todo es. Para mí el cerebro es como tener una mesa llena de papeles bien ordenaditos, donde tú sabes qué es importante, qué no es importante y tal. Y es como si llega de golpe un huracán y se lleva todos los papeles y de golpe está todo volando y nada tiene sentido, ¿no? Y bueno, llegas a España de vuelta y empieza la recuperación física, que a mí me quedaron secuelas un poco importantes, los dedos los tengo todos, pero sí que me quedé tocado el tema de los riñones y de los pulmones, pero sobre todo la cabeza. La cabeza se me fue, bueno, me quedé un poco loco. No podía dormir, me tenían que medicar para dormir porque se me metió en la cabeza que si me dormía me moría, y no podía tocar agua fría, yo qué sé, un desastre. Y esta es quizá de las experiencias que a mí me han enseñado más. Primera, por lo que es el ego y el orgullo, ¿no? Porque ha sido mi mayor fracaso, realmente. Llegar al punto ha sido la única vez donde han tenido que rescatarme, donde no he podido acabar. Y claro, en un primer momento, el golpe psicológico, ¿no? De decir, no, o sea, tú no,
no vales para esto, no funcionas, ¿no? Es decir, no has sido capaz de superar el reto, ¿cómo vas a seguir con esto, ¿no? Y segunda, bueno, a nivel mental, ¿no? De decir, ¿qué ha pasado? ¿En qué has fallado? ¿Dónde has ido? Y realmente en análisis posterior tratas de analizar todos los pasos y ves que sí, que hay errores, pero que muy difícilmente podía haberlo hecho mejor. Porque las condiciones en las que estaba en ese momento, cuenta que yo no llevaba una tienda de campaña, no llevaba un fogón con gas, llevaba la ropa que llevaba puesta, llevaba una pala, una cantimplora, un mechero y un cuchillo. Ya. Y con eso te metes en mitad de Groenlandia y lo analizas y piensas, a ver, ¿qué más podía haber hecho en ese momento? Porque yo me quité la ropa, la corté a trozos, hice antorchas con la ropa para intentar secar la capa exterior, el plumas, que estuviera lo más seco posible y guardar a mi temperatura, etcétera. Y piensas, no podía, o sea, es que con lo que tenía no podía haber hecho mucho más. Pero segundo, a nivel mental, ¿no? Esa tormenta que tienes en la cabeza, que eres incapaz de ponerla a sitio, te das cuenta que estás continuamente en pánico, en un bloqueo espectacular. El hecho de coger un papel y un boli y escribir lo que te pasa, que en un principio fue una solución dada por un amigo mío para que yo intentara aclarar un poco la mente, fue espectacular, porque te das cuenta de que el pánico es irracional y el miedo es racional. Y en el momento que yo buscaba las palabras para expresar lo que yo tenía en la cabeza, expresar lo que había pasado en Groenlandia y tal, de golpe todos esos papeles se ordenan. Toda esa tormenta para. Y ahí es donde te das cuenta la diferencia, ¿no? De el pánico es miedo irracional y el miedo es racional. Con el pánico no puedo trabajar. Puedo disminuirlo hasta convertirlo en miedo, pero el miedo sí que puedo trabajarlo. El miedo es racional, el miedo puedo entenderlo. Y ahí es donde, bueno, la cabeza se vuelve a equilibrar, es un aprendizaje espectacular para mí y es lo que me tensa y me aprieta para seguir estudiando el tema de cómo funciona la mente humana en situaciones de estrés máximo. De hecho, ahora me saqué la prueba de acceso a universidad y este año empiezo a hacer la carrera de psicología ya estoy apuntado. Y tengo un interés espectacular en entenderlo. O sea, creo que hemos sido capaces de mandar un cohete a Marte, estar en la Luna, etcétera, pero aún no nos entendemos. O sea, aún no hemos... La humanidad no tiene la capacidad o no quiere tener esa capacidad de entenderse a sí mismo, de entender cómo funciona la cabeza. Yo, primeramente, lo que quiero darte es enhorabuena y en ese caso que no sea... Que no te penalices por ello, porque tú eres un superviviente y ahí lo que hiciste es sobrevivir. Y para mí eso ya es suficiente. Que no llegaste a los 80 kilómetros como pretendías, bueno, surgieron problemas y los salvaste de la mejor manera posible. Y por esa parte quiero darte mi enhorabuena, para mí sigue siendo un superviviente y de los mejores. Bueno, y poniéndole un poco de tomo de humor, en una de tus aventuras sentiste el aliento del lobo en la nuca. ¿Cómo sucedió esta situación tan romántica? Eso fue Siberia. La hice después de Groenlandia porque es como cuando te caes de la bici, ¿no? Que si no te subes rápido, no te subes nunca más, ¿no? Y bueno, la hice pensando precisamente en lo que me pasó en Groenlandia y en enfrentarme a todos esos traumas, por así decirlo, que a mí me quedaron de Groenlandia, y monté Siberia siendo una ruta de 80 kilómetros igual, pero sobre hielo. O sea, me obligué a hacer toda la ruta sobre un río helado. Si en Groenlandia había menos 20, menos 22, menos 24, en Siberia llegamos a menos 52, menos 52, menos 54 creo que llegamos. Y si en Groenlandia había oso blanco, pues en Siberia había lobo, glotón, lince, oso, yo qué sé, habían un montón de depredadores. Pero y dos tíos con escopeta. Bueno,
4 cazadores rusos borrachos como cubas persiguiéndome por mitad de Siberia. Y claro, mejor que no te pillen porque, bueno, no vaya a ser que se les ocurra que en lugar de disparar al aire te tienen que disparar a ti por diversión. Y lo que tú decías del lobo, pues pasó la tercera noche. Me hice un refugio, me corté un árbol, me hice mi trasera, me encendí el fuego, estaba secando la ropa y preparándome un poco de té y unas bayas. Y ya había oscurecido. Y de golpe vi pasar como un pony por detrás del fuego. Y claro, te lo quedas mirando y piensas, ¿cómo puede haber un pony aquí en mitad de Siberia? Yo estaba en mitad de la nada absoluta. O sea, no hay granjas, no hay nada para que haya un pony aquí. Claro, era un animal grande. Y te quedas mirando y de golpe sientes como olfatean en la parte de atrás de la, del tejadillo de la tienda. Y hostia, claro, empiezas a mirar para los lados y ¿esto qué es? Y de golpe ves otro animal y es un lobo. Y dices, hostia, ¿qué hago? ¿No? Y el primer momento el pensamiento es, súbete a un árbol. Vale, me subo a un árbol, pero a una temperatura de entre -40 y -50, que debíamos estar en aquel momento, ¿cuánto rato voy a aguantar sentado en una rama? Lo más divertido, ¿quién va a venir a buscarte? Nadie. O sea, era de noche, los cazadores estarían durmiendo, con lo cual, ¿cuánto rato vas a aguantar? 30 minutos, 40 minutos hasta que por frío y no generar calor te congeles y te caigas y se te coman igual. No. Salgo corriendo. ¿A dónde? O sea, ¿a dónde vas a correr si no hay nada? O sea, además, ¿cuántos metros voy a hacer con la nieve alta hasta que se me tire un lobo encima? 2, 3 metros, 4 metros. No vas a ir mucho más lejos. Entonces, la única es, bueno, salgo y me lío a tortas. O sea, cojo el cuchillo y me lío. Claro, y luego lo piensas y piensas, es anormal. O sea, un lobo, que es un animal perfectamente adaptado al entorno en el que vive, con una fuerza espectacular, piensa que un lobo en Siberia están rondando, un macho grande son 105, 110 kilos. Un mastín de aquí son 70, 75 kilos. Imagínate el tamaño y la fuerza que puede tener ese animal. ¿Y dónde vas tú con un cuchillín? O sea, se te va a comer antes de que digas agua. Entonces, la única situación que yo dije, bueno, de momento tengo la espalda cubierta, tengo el fuego encendido, parece que con el fuego no se me arriman demasiado. Claro, yo tenía leña, teóricamente va a pasar toda la noche, pero no lo sabes. Las noches en Siberia en enero, porque yo fui en enero también, duran 16 horas, no duran 8. Entonces, todo el transcurso de la oscuridad de la noche lo pasas mirando cómo pones la leña, porque si la pones tumbada, arde más lenta, pero hace menos llama y se acercaba. Si la pones en vertical, arde más rápido, hace más llama, pero te quedas sin leña antes. Y se iban más los perros, ¿no? Y te pasas toda la noche pensando en cómo pones la leña. Cada vez que veías que se acercaban, cogía la cantimplora y le pegaba con el cuchillo, hacía ruido, me ponía a insultarles, les decía de todo, yo qué sé, un desastre, ¿no? Y sale el sol, los animales son inteligentes y saben que eres humano y que muy posiblemente tengas un arma y que les vas a disparar en cuanto los veas, con lo cual cuando sale el sol se marchan. Y tú te quedas con la cara de haber pasado 16 horas de tensión sabiendo que eres comida con patas para esos animales, que eres un snack que está ahí tirado y se te quieren comer. Y dicho así parece muy divertido, pero la tensión que estás sufriendo durante todo ese transcurso de tiempo es horrible. O sea, realmente estás escuchando ruido en un lado, ruido en el otro y tal. Al final, por la mañana había quemado medio tejado, ya no me quedaba apenas leña, iba negro como un tizón de estar moviendo la leña toda la noche. Y cuando sales te das cuenta de que, bueno, había 3 huellas diferentes, había 3 lobos jóvenes, por así decirlo, que habían estado dando vueltas al refugio que me había hecho durante toda la noche, ¿no? Y es una situación que, es lo que tú dices, hostia, puede parecer ese toque cómico, ¿no? Pero yo lo analizo después y intentas quitarle importancia, ¿no? Pero en el momento, o sea, el corazón te va a 8.000 pulsaciones por minuto porque piensas que en cualquier momento, cuando saques la mano a poner la leña, te la van a morder. O en cualquier momento va a meter la cabeza a través de las ramas de la espalda y te va a enganchar y se te va a llevar fuera. Y esa sensación de estar indefenso ante 3 posibles agresores y no poder hacer nada más que
atrincherarte en tu lugar y aguantar como puedas e intentar que no entren, y si entran, pues ya veremos qué hacemos. Uf, yo me levanto, yo por la mañana estaba hecho polvo, ¿eh? O sea, yo quería dormir. Hombre, después de 16 horas enfrentándote a esa situación, era normal que estuvieras exhausto. 16 quizá no, porque 16 es lo que duraba la noche, pero yo te puedo decir que 12, 12 sí, 12 tranquilamente. 12 que te parecerían 24. O un mes entero. Has hablado que tú eras la alimentación de los lobos, pero ¿tú qué comías? Porque si Yo no llevabas estuve, nada... no, estuve cogiendo, estuve precisamente con los cazadores, aprendiendo un poco de la zona, y había unas vallas que es parecido al Serval de cazador, ¿vale? Que lleva, bueno, lleva glúcidos, lleva vitamina C, lleva diferentes cosas, y entre eso y aguja de pino y poco más, ¿eh? Porque no había mucho más donde comer. Claro, es que si te pones igual ahí que en el desierto, para alimentarte es muy vago, muy limitado. Que no... No te creas, porque comida siempre hay. Yo, por ejemplo, en Siberia, recuerdo que estuve comiendo termitas, que vi un árbol podrido y tal, lo estuve reventando y estuve comiendo termitas. En el desierto estuve comiendo lagartijas, ratones, escorpiones, comí también, he comido víbora cornuda, de lo que pilla. O sea, en un entorno es, siempre hay algo, siempre hay animales que se adaptan a todos los entornos, y tienes que ver qué es lo que puedes comer y qué no puedes comer. Obviamente en el desierto, yo qué sé, yo recuerdo que había como unas sandías así, que tú las veías y decías, ¡guau, sandía! Y tienes la boca seca como un zapato. Pues la sandía, si te la comes, te mueres, porque es tóxica. Entonces, tienes que aprender, por eso te digo que al final, para mí, yo al principio iba muy a lo bruto. Yo guay, yo soy el mejor, yo sé de supervivencia, me metía y me estrellaba como una mosca contra un parabrisas. Entonces aprendes cuando tú vas a un entorno, es extremadamente más sencillo buscar a alguien que viva en ese entorno, pasar 3 o 4 días con él y que te explique cómo él lo hace, y con ese aprendizaje luego haces tu viaje, ¿no? Porque si no es ilógico, o sea, tú no puedes pretender tener más capacidad que una persona que ha vivido allí toda su vida. O sea, no eres Bill Gates ni eres un superdotado mental de decir esta planta se come y esta no. Entonces, siempre hay comida, ya te digo. Sí que es cierto que comes cosas que la sociedad hoy en día no ve como normal, que la verá en poco tiempo, ¿vale? Porque los insectos van a pasar a ser parte de nuestra dieta, ya sea en un año o en 10. Pero sí que es cierto que cuando estás en supervivencia, llevas 2 o 3 días sin comer y tu cuerpo está muy bajo, ya te digo que todas esas manías de, uy, es que esto es un insecto, te da igual. O sea, ¿eso es comida? Sí. ¿Eso es gasolina para yo poder seguir caminando? Sí, cómetelo. Te da igual forma, te da igual sabor, te da igual todo. O sea, es gasolina, me va a seguir, o sea, ¿eso me permite seguir viviendo un poco más? Sí, cómetelo. Y te lo comes, ¿eh? O sea, y todas esas manías se te quitan todas. Los mayores decían que al hambre no hay pan duro, y es un poco la situación esta, que si tienes abundancia y puedes elegir, pues te volverás cada vez más melindroso, pero cuando no tienes nada y no tienes dónde elegir, tienes que comerte eso sí o sí. Pero es que yo creo que eso nos pasa con todo, porque también, si te paras a analizar, es nuestro día a día, ¿no? Tienes un coche, quieres uno mejor. Quieres una casa, quieres una mejor. Tengo un móvil y ya quiero el siguiente, que han sacado el siguiente y quiero uno mejor. Y al final, no te hace falta realmente tanto como queremos. Muchas veces se basa en entender que lo que hay a mi alrededor ya me basta. No necesito continuamente buscar, desechar lo que tengo y buscar algo mejor. Cuando no hay nada más, aprendes que lo que hay es lo que hay te lo tienes que comer, y eso te abre esa ventana mental, ¿no? De cuando llegas aquí, claro, tú imagínate cuando te has pegado varios días durmiendo en el suelo, pasando frío, mentalmente es extremadamente agotador, ¿vale? Tú piensas, tú vas caminando y tú sabes que el viento te viene de cara, los depredadores te van a venir de la espalda porque todo se vaya hacia allí, y te pasas todo el día cada vez que escuchas un sonido mirando hacia atrás porque sabes que un depredador te puede entrar. Entonces, cuando llegas a casa y te sientas en una silla de madera dura y
el cuerpo se relaja, está sentado. Y ahora de golpe tienes una cama y de golpe te tumbas y te tapas y qué bien se está aquí. Abrir un grifo y que salga agua. Eso es algo que de verdad, o sea, cuando has estado días bebiendo agua de charcos, filtrando el agua, hirviéndola, el agua sabe fatal, porque eso, la gente se piensa, no, la hierves y ya sabe buena. No, el agua sabe a lodo, a fango, y te la estás bebiendo y tienes que beber de esa agua por narices. Y llegas aquí y ya ves un grifo y sale agua transparente, limpia, que sabes que no te va a enfermar, y te la bebes y te amorras allí, y qué fresquita está el agua, y cae una gota y la estás cogiendo con las manos para que no se desperdicie. Ya. Esa visión también te cambia mucho, o sea, en el aspecto de forzarte en un ambiente muy complicado a cuando vuelves a la sociedad, ¿no? Ves que realmente la gente no está bien de la cabeza. Ves que nos han metido en una debacle de consumismo, de necesitar continuamente, tío, estáis todos locos. O sea, yo reconozco que cuando vuelvo de estar por ahí tirado tengo problemas gordos para estar con la gente. Gracias por ese mensaje, porque vivimos creo que es muy necesario. La gente no valora realmente lo que tiene, y vivir en épocas más minimalistas estaría bien de cuando en cuando, y saber apreciar y valorar lo que tenemos en nuestro día a día. Has hablado varias veces del miedo, y descríbeme qué es para ti el miedo y cómo eres capaz de gestionarlo para no entrar en pánico. Mira, el miedo es todo lo contrario a lo que nos han explicado. Desde pequeños siempre te han dicho el miedo de cobardes, el miedo malo, no hay que tener miedo, etcétera. A ver, no, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo. ¿Bien? La gran diferencia es entender cómo funciona el miedo. El miedo simplemente lo que hace es mi mente coge mis puntos débiles y los lanza hacia una amenaza. Es decir, tú imagínate que yo me encuentro un tío enorme, de 2 metros por 2 metros, musculado como el Schwarzenegger, y me quiere pegar. Mi miedo, ¿qué va a hacer? Vale, va a ver al tío y va a decir, tú, Carlos, mides 1,80 m, pesa 80 kilos, te saca 2 palmos, te saca 40 kilos de peso, el tío sabe pelear, tú no vas a saber. No vas a saber. Ese es mi punto débil. ¿Vale? ¿Yo qué hago? Escucho. Esos son mis puntos débiles, perfecto. Lo guardo, me lo apunto, lo dejo ahí. Ahora me voy a por el tío. ¿Qué tengo que hacer? Esos miedos me han dicho dónde yo puedo fallar. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger una estrategia para intentar minimizar esa amenaza al máximo. Voy a intentar hablar con la persona, voy a decirle, oye, mira que ha pasado lo que ha pasado, buscaré mi estrategia para que esa amenaza no se dé. Bien, eso es miedo. Ahora cojo lo que había apuntado en el papel. Carlos, tu punto débil es que tienes que aprender a pelear mejor. Vale, pues entonces, ¿qué hago? Mejoro ese punto débil. Con lo cual, lo que hago es mejorar como persona. Si no escucho al miedo, no me estoy escuchando a mí mismo. ¿Vale? Piensa que al final el miedo para mí compone el 90% de la personalidad de una persona. Es decir, desde cómo te vistes, a cómo te peinas, a cómo hablas, a cómo interactúas con la gente que tienes a tu alrededor. Todo eso es una estrategia llevada a cabo para no quedar solo. Es decir, tú buscas más o menos vestirte como viste el resto para intentar pertenecer al grupo, por así decirlo. Intentas hablar correctamente para no quedarte solo, etcétera. O sea, todos son estrategias basadas en el miedo para conseguir un resultado. Si yo no escucho el miedo, no me estoy escuchando a mí mismo. Y ese es el gran problema. ¿Por qué los niños de hoy en día, todos se peinan igual? De la misma manera, todos así, con el pelo para el lado. O todos llevan la gorra esa puesta encima que dice, pero si la gorra no se lleva así, ¿vale? Porque intentan parecerse a otra persona. Han llegado al punto donde en lugar de trabajarse a sí mismos y convertirse en una persona a éxito, ¿qué hacen? Copian a una persona que ha tenido éxito e intentan parecerse a ella. Eso es un gran problema, porque te está diciendo que no hay una gestión de esa persona, no hay una gestión de entender dónde fallo, dónde puedo mejorarme y dónde puedo yo llegar a ser una persona de éxito. Intentan copiar un patrón de éxito. Eso es el miedo. ¿Qué ocurre? Que la gente no diferencia entre miedo y pánico. Miedo es racional, pánico es irracional. ¿Qué ocurre? Yo veo la amenaza. Tengo una línea temporal hacia esa amenaza, en el caso que la tenga, ¿eh? Me voy acercando, voy pensando estrategias, la amenaza se acerca, llega a un punto
donde no tengo una estrategia adecuada para afrontar esa amenaza, mi cerebro, ¿qué hace? Eres tonto. Aprieta el botón del pánico. Y sale uno de los 4 posibles patrones de pánico, que son agresión, huida, bloqueo y sumisión. Tú me gritas, yo te grito, agresión. Tú me gritas, yo me largo, huida. Tú me gritas, yo me quedo, no sé qué decirte, bloqueo. Tú me gritas y hago lo que tú me dices, sumisión. Son 4 patrones básicos. Los tiene todo el mundo. Así de sencillo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Es malo el instinto de supervivencia? No. Durante miles y miles y miles de años nos ha mantenido con vida. Si a mí me sale un perro ladrando, corriendo, yo no voy a poner a pensarme, ay, a ver, ¿cuál es la mejor estrategia ahora para que el perro no me muerda? No, mi instinto va a florecer y me va a poner a salvo. El gran problema que tenemos hoy en día es que vivimos tan entre algodones que cualquier cosa que se sale de nuestra zona de confort, de nuestro día a día, mi cerebro lo interpreta como una amenaza. Me llama el jefe, Carlos, reunión a las 12. ¿Qué ha pasado? No tengo información, incertidumbre, que has dicho tú antes. ¿Vale? ¿Qué pasa en mi cerebro cuando no tiene información? En lugar de decir, vale, la amenaza es esta, voy a trabajar contra esa amenaza creando estrategias, resulta que no sé cuál es la amenaza. Mundo abierto. Mi cerebro se dispara. O sea, crea 1.000.000 de posibles estrategias para 1.000.000 de posibles amenazas diferentes. Y eso es una explosión brutal a nivel mental, un desgaste espectacular, porque no sé qué va a pasar. Entonces, ¿contra qué me tengo que preparar? No lo sé. La gracia está en eso, en conseguir que ese pánico, que es una acción-reacción, conseguir en el momento que yo tengo una línea temporal amplia y a mí me permite crear estrategias, volver al racional. Es decir, entender, oye, hay una pandemia, vale, ¿qué puede pasar? Mira, pues puede pasar que te contagies, vale, si me contagio, ¿qué síntomas hay? Tal, vale, en el peor de los casos, o sufrir insuficiencia respiratoria, me tendrán que llevar al hospital, vale, pam. Ya tengo información, empiezo a trabajar, empiezo a investigar sobre lo que es un virus, cómo se propaga, este virus en concreto, cómo funciona, qué va a hacer en mi cuerpo. Y empiezo a crear estrategias, a cómo ponerme la mascarilla, al tema del gel, a cómo limpio la ropa, etcétera. Eso está correcto. El problema está que la gente no trabaja en el miedo. No quieren trabajar. La gente es vaga. Y más, me han dicho que el miedo es malo, pues no lo toco. Bien, ese es el gran problema. Si yo entiendo que el miedo lo que hace es decirme mis puntos débiles, mejorarme como persona, o sea, darme información para que yo pueda mejorarme como persona, que el pánico es un instrumento que me salva en el momento que no tengo tiempo. O sea, que no hay reacción, o sea, que no hay tiempo para crear una estrategia. Y él reacciona solo. Perfecto. Pero lo que no puede ser es que yo, ante una amenaza, tenga tan poca gestión sobre mí mismo y sobre mi información que ya entre en pánico. No, es ilógico. Con la capacidad de raciocinio que tenemos hoy en día, eso no me vale. No me vale que tú no te gestiones a ti mismo y seas una persona que continuamente está en pánico. Lo vemos en los chavales, ¿eh? Niños que están todo el día agresivos. Un tío que está todo el día agresivo, que va chillando todo el día, ese tío está muerto de miedo. Está muerto de miedo, está creando una coraza donde él dice, soy agresivo y te voy a morder como te me acerques. Yo siempre comparo las mentes con perros. El perro más peligroso de ahora mismo, del tiempo en el que estamos, es el chihuahua. Es el perro más agresivo del mundo. Es un perro que a la que te acercas te muerde. Ahora, al otro lado, el mastín. Un perro enorme de 70 kilos con una potencia física descomunal que usamos para proteger a los rebaños de los lobos. Una máquina de matar. Pues es el menos agresivo. Con las mentes pasa igual. Cuando yo tengo una mente pequeña, reducida, soy un chihuahua. Soy una persona que continuamente está en pánico. Tengo una mente preparada fuerte. Estoy en el lado del mastín. Soy una persona que valora, que mira, que gestiona lo que tiene a su alrededor y no me muevo si no hace falta. Pues un poco es parecido a eso lo que pasaría con el miedo y con el pánico. Yo, una persona que está continuamente en pánico, pues es una persona que es lo que decíamos, tiene muy poquita capacidad de gestión emocional sobre sí misma. Y a medida que tu mente empieza a ser más fuerte, por así decirlo, esa gestión emocional aumenta.
¿Y cómo entrenarías tu mente para llegar a ser ese mastín? La forma fácil, entre comillas, es continuamente buscar el salir de tu zona de confort, ¿vale? O sea, habíamos dicho que nuestra mente es vaga. O sea, ella lo que quiere es vivir fácil, cómodo y no tener riesgos. ¿Por qué? Tu mente te lleva a intentar sobrevivir el máximo de tiempo posible. Si yo continuamente salgo de mi zona de confort, que es lo que yo tengo controlado y sé que funciona día tras día, ahí fuera se maneja la incertidumbre. No sé qué va a pasar cuando haga eso. ¿Sí? Aparte de eso, lo que decíamos en un inicio, escucharme un montón, tener la capacidad de autoescucha, de autoconocimiento, de cada vez que me pasa algo, en lugar de mirar de alejarme de eso que me da esos ataques de pánico o ese miedo, escucharme. Es decir, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy nervioso ahora mismo? ¿Por qué tengo que hablar en público y noto que se me encoge el pecho, que no puedo respirar? ¿Por qué me pasa esto? Y a partir de ahí empiezas a analizar y ves que es posible, primera, que tengas un fallo de autoestima, que no creas en lo que estás haciendo y tengas miedo a ser juzgado por lo que tienes delante, que esa gente vaya a decir si tú vales o no vales. Y toda esa información tienes que aprender a ponerla en su sitio y trabajarla. De tal manera que cuando la próxima vez vayas a hacer lo mismo, no tengas el mismo pánico, sino es que no estás avanzando. Pues eso es un continuo. Has inventado en relación a esto la técnica parepía. Cuéntame un poquito. Yo creo que hoy en día ya nadie inventa nada, está todo inventado. A ver, es el palabro, por decirlo de alguna manera. Es ponerle... era crear algo corto, un acrónimo, de unos pasos que para mí ayudan mucho a salir del pánico y entrar en el miedo, que el miedo, acuérdate que es lo que gestionamos. Y es el PAREPIA. Es para, respira, piensa, actúa. Para es detén la inercia, ¿no? Es decir, tú me chillas, yo me pongo a chillar y ¡pum! Allá estoy en pánico. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en una discusión, al cabo de 20 minutos piensas, tenía que haber dicho esto? Nos pasa a todos. ¿Por qué? Cuando entro en pánico se crea un efecto túnel y en el pánico, que es irracional, no existe la creatividad ni la imaginación. No existe. ¿Qué pasa? Cuando se rompe el efecto túnel y el pánico se reduce, vuelvo a tener creatividad e imaginación. Entonces, tenía que haber dicho aquello. Lo que hacemos en supervivencia, por así decirlo, es gestionarnos nosotros mentalmente para estar continuamente en el plano creativo e imaginativo y crear siempre estrategias que nos lleven al éxito o a minimizar esa amenaza. Entonces, paro la inercia, me detengo, entiendo que estoy en pánico y ahí llevamos otra vez el autoconocimiento. Yo, por ejemplo, cuando se me dispara el pánico, mi pánico recurrente es pánico agresivo. ¿Vale? No quiere decir que me ande pegando a tortas con todo el mundo, sino que reacciono atacando a la amenaza. ¿Qué pasa? ¿Yo qué me noto? Noto que se me tensa el cuello. O sea, noto que como la nuca se empieza a apretar, como bajo los hombros, como me dirijo hacia esa amenaza, ¿no? Cuando yo entiendo que me está pasando, ya digo, no voy bien. No voy bien porque ya me está dando los indicadores de pánico. Paro. Venga. Respiro. Súper importante la respiración. ¿Por qué? Porque hago respiración consciente. En el momento que yo me detengo, yo normalmente hago un 4-6-6, ¿vale? Por ejemplo, es el que hago yo. Yo inspiro durante 4 segundos, lo mantengo dentro de los pulmones 6 segundos, lo saco durante 6 segundos y repito. ¿Por qué? Primera, porque estoy contando. 1, 2, 3, 4. Mi mente ya no está con la amenaza, está contando los segundos. Segunda, veo cómo entra, noto cómo entra, soy consciente de mi cuerpo, porque noto cómo entra, cómo lo retengo y cómo sale. En el momento que yo estoy aquí, en mi respiración consciente, he roto el efecto túnel. Ya no estoy con la amenaza, estoy aquí. Ok, una vez he roto el efecto túnel, ahora para, respira, piensa. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esa persona está en pánico? ¿Me interesa que esté en pánico o me interesa que esté en miedo? Igual me interesa que esté en pánico para... En el pánico es fácil manipular a una persona y llevarla de un lado hacia otro. Pero igual me interesa poder hablar con ella. Igual puedo ayudarla de otra manera. Igual puedo racionalizar con ella. Y a partir de ahí, cuando yo ya estoy pensando en la situación que tengo, actúo, que es la última. Creo una estrategia.
Normalmente lo hacemos al revés. Actuamos... Respirar no respiras y piensas cuando a los 20 minutos. Exactamente. Vale, pues es darle la vuelta, es ganar consciencia sobre que nosotros, todo en la sociedad, sobre todo entre personas y con uno mismo, todo es un juego de manipulación. O sea, yo me quiero pegar contigo. Vale, si yo me quiero pegar contigo, lo que voy a hacer es insultarte a ti para intentar cabrearte que tú te pegues conmigo. Si yo no quiero pegarme contigo, pero quiero una sumisión, ¿vale? Lo que voy a hacer es decirte lo que te voy a hacer para intentar asustarte. Yo sigo con mi pánico agresivo, pero según yo gestiono mi pánico agresivo, lo llevo hacia un lado o hacia otro, sé que de ti voy a obtener una reacción u otra. Eso, claro, dicho así, claro, no, es que es así, funciona así. Todo es manipulación. Yo dentro de mi pánico voy a llevarte hacia un lado u otro, porque las emociones se contagian. Si yo entro cabreado en una sala, es muy posible que esa mala, que a mí no me gusta hablar de energías, pero esa mala emoción que yo llevo se pase a los demás. Si yo entro a un lugar y entro riendo y tal, es fácil que eso se pase a los demás. Pues lo mismo pasa. Yo cuando estoy en pánico, en rabia, en ira, y voy hacia una persona, quiero que esa persona se contagie. Si un tío mide 2 metros, pesa 140 kilos de puro músculo, y es el Schwarzenegger, y yo estoy enfadado, es muy fácil que cuando vaya hacia él no le diga te voy a arrancar la cabeza, porque mi cerebro no es tan tonto. O sea, sabe el resultado que va a haber detrás. ¿Vale? Entonces ahí es donde ya me dices que el pánico es pánico hasta cierto punto. ¿Vale? Porque ya te digo, dentro de ese pánico nos podemos gestionar. Y lo divertido ya es cuando lo entiendes y te pones a manipular. Que manipular parece que es una palabra mala, porque parece que es en beneficio propio, pero no tiene por qué, porque puede ser para beneficio de la otra persona. Y aprendes a manipular y gestionar su estado de ánimo para llevarla hacia el miedo, hacia un punto donde ella puede racionalizar y puede gestionar lo que le está pasando. Y ese es el punto wow. Hablando ahora, me ha recordado las técnicas que se utilizan en neuromarketing, que trabajan el pánico y los conducen a que te compren un producto o a que te hagas lo que ellos quieren, o den un clic o que se apunten a un curso, y se utiliza mucho. Y es para quitar el símil de la pelea, que a lo mejor puede parecer agresivo, pero es que están haciendo constantemente eso. Entran en nuestra mente, nos dicen, vas a quedarte arruinado y yo te voy a dar la solución y te voy a hacer ricos en 3 días. Y esas técnicas son las que se utilizan en neuromarketing. Es muy parecido, porque al final estás trabajando con un miedo subyacente de esa persona que es a quedar arruinada y le estás vendiendo una solución. Al final es algo extremadamente parecido. Tú creas el problema y lo vas a llevar hacia donde tú quieras. Técnicamente es lo mismo. Sí, pero el comportamiento humano se comporta igual. Ante una carencia que ellos te han dibujado de déficit de dinero, que contra un tío de 140 kilos. Claro, pero es que al final lo divertido de la situación es que te das cuenta que la mayor herramienta de manipulación en la raza humana es el miedo. Desde el inicio de todo. O sea, todo es miedo. La religión se basa en el miedo. El gobierno se basa en el miedo. Todo se basa en el miedo. Si yo no tengo el último teléfono móvil, soy un pringao. Y la gente me va a mirar y va a decir que soy menos que los demás. Miedo. ¿Las religiones en qué se basan? En la incertidumbre de lo que pasa después de morirte. Todas. ¿Por qué? Porque nadie ha vuelto para decir lo que ha pasado allí. Entonces, si te portas bien, irás al cielo. Si te portas mal, irás al infierno. Miedo otra vez. Todo es miedo. Lo que nadie se para es a gestionar el miedo, tío. Pero si es la mejor herramienta que tenemos. Es una herramienta. Y además lo bueno es que el miedo es mío. Que eso ya es la leche. O sea, si yo te suelto una serpiente en el suelo, es que me da miedo. No, la serpiente no da miedo. Tú le das permiso a la serpiente para darte miedo. La serpiente mide 1 metro. Pesa 400 gramos. ¿Tú te crees que la serpiente te quiere comer? No, lo que no quiere la serpiente es que tú te la comas. Si te acercas, te va a picar. Pues, joder, da un paso para atrás, dale línea para que se vaya y hasta luego, Lucas. Y no pasa nada. Al final el miedo es mío. Yo genero el miedo en mi cabeza. Es mío, es mi herramienta. No me lo, o sea, tú no puedes manipularme a mí para que el miedo que es mío me haga daño. Eso ya es lo último. Lo que tenemos que aprender es a gestionar nuestra mente, a gestionar a nosotros mismos
para que ese miedo sea algo consciente con el que yo trabaje y no me puedas manipular con él. Yo decido si te doy mi miedo para manipularlo o no, pero es mi decisión. El problema es que a día de hoy nadie tiene esa gestión emocional, o muy poca gente la tiene, y continuamente abusan de eso, abusan del miedo continuamente. Y para mí no es lógico. ¿Cuáles dirías que son los mayores aprendizajes que te has llevado en todas las aventuras extremas estas que has vivido? Lo que sé. Es como decirle algo a alguien que ¿cuál es tu mayor lección de vida? Para mí, quizá, es el hacerme consciente de la falsa inmortalidad. Fíjate lo que te acabo de decir. Parece ser que en la sociedad, si no mueres con 90 años, es algo increíble. O sea, es algo que no tenía que haber pasado nunca en la vida. Todo el mundo tiene que morir con 90 años y de viejecitos. Y no. Lo que te enseña la supervivencia es que te puedes morir en cualquier momento. Es el memento mori, ¿no? Que se dice, pero ya no es que te lo diga, es que te lo enseño. Es que te pones en la situación y entiendes que tu cuerpo está fallando, entiendes que te vas a morir ahora. Y ese ser consciente de la fragilidad y de la facilidad con la que mueres te hace cambiar tu percepción de la realidad. Es decir, es que entraría en otra línea que igual no nos interesa mucho, ¿no? La realidad se sustenta en un punto de vista. Es así de sencillo. En una perspectiva. En una perspectiva. O sea, toda la realidad se basa en la perspectiva de una persona, ¿no? Pues el enfrentarte y el golpearte fuerte contra ese final de la vida, por así decirlo, te hace cambiar tu percepción. Y yo qué sé, yo antes, cuando yo tenía la empresa, pues trabajaba 14 o 15 horas al día. Y de lunes a sábado. Me permitía el domingo para descansar, pero es que el domingo me pasaba el medio domingo durmiendo. Entonces, no disfrutas de tu familia, vives para ganar dinero, vives para trabajar, teóricamente para que a tu familia no le falte de nada, cuando te faltas eres tú. Y quizá esa percepción de te puedes morir en cualquier momento no hace que te vuelvas loco y que digas, a gastar todo el dinero que tengo ahorrado porque claro, igual mañana me muero. No, pero eres consciente de que eso puede pasar. Si continúas trabajando a futuro para tener una estabilidad y una capacidad, pero sí que te hace consciente de que yo no me puedo ir de casa peleado con mi madre, por ejemplo. Yo tengo una discusión con mi madre y yo no voy de mi casa sin darle un beso a mi madre y decirle te quiero, por muy cabreado que esté. Yo no me voy... es decir, a mí me ha cambiado tanto el sistema que yo ahora, por ejemplo, yo estoy divorciado y tengo mis niños una semana sí, una semana no. Yo mis niños los voy a llevar al cole yo, y los voy a buscar al cole yo, y como con ellos. Y cuando salen del colegio estoy con ellos, y me voy al parque y me voy donde haga falta y estoy con ellos. Antes era, pues bueno, ya estarán con la mujer y ya cuando llegue yo a las 10 de la noche ya ceno algo, si eso le doy un besito que ya estarán durmiendo y me voy a dormir. Ahora tengo esa necesidad de disfrute. Tengo esa necesidad de entender que mi tiempo es finito y que necesito hacer cosas con él. No es que esté todo el día como loco, porque me encanta leer, me encanta pensar y muchas veces estoy en mi nothing box, que decimos, ¿no? En mi caja de la nada, dejando que la mente se relaje, pero yo qué sé, soy una persona solitaria, me gusta andar mucho y me voy andando y voy pensando, le voy dando vueltas a la cabeza, porque yo, a ver, no soy una persona, me gusta leer sobre todo ciencia ficción, pues encuentro que la ciencia ficción va mucho más allá de la realidad, ¿no? Y si te quiero explicar algo, explicarte no. Y tú saltaste 6 metros, te voy a decir, venga, chaval, pero si es ciencia ficción, pues igual sí, ¿no? No, a día de hoy no me ha gustado estudiar psicología porque prefiero no tener, hasta que no tenga la comprensión suficiente, no tener información que me pueda llevar a un camino concreto. De momento yo tengo mis pensamientos y mi forma de ver de lo que yo he aprendido y es mi forma de verlo. Y ahora cuando empiece, si todo va bien, el tema de la carrera, pues quiero aprender a coger toda esa información y darle una forma adecuada y ver cómo se gestiona con todo lo demás. Entonces, soy una persona que me encanta pensar. Y es lo que decía, la perspectiva de mi vida antes era arrolladora de trabaja, gana. Yo conducía un Hammer, tenía una casa de 1 millón de euros. Vivía mal porque estaba todo el día trabajando y no lo disfrutaba, pero no me faltaba absolutamente de nada. Me daba igual. O sea, tenía que gastar 10.000 euros en algo, me lo gastaba, ¿no? No me preocupaba, ¿no?
Y ahora entiendes que no volvería en mi vida a aquello. O sea, ahora disfruto mi vida. Ahora disfruto de mis hijos, disfruto de cuando hablo con alguien y puedes explayarte mentalmente y hacerle cambiar el punto de vista, cambiarle la perspectiva, hacerle ver que quizá algo que para ella era un escollo, de oye, pues mira, tienes esta solución por aquí, o ya, pum, pum, y cambiarle la perspectiva de las cosas, ¿no? Al final, yo creo que todo el mundo es una manera de decirlo, ¿vale? Creo que el sentido de la vida está realmente en vivir cosas que te hacen llegar a unas conclusiones que tú ofreces a los demás. Si tú vives cosas, llegas a las conclusiones y no las ofreces, no has valido de nada. Has gastado tiempo y energía y no hemos conseguido nada con eso. Entonces creo que todos tenemos que estar involucrados en cómo la sociedad avanza y de qué forma avanza y de cómo podemos mejorar un poco el global de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces el hecho de, para mí, el hecho de haber vivido el ámbito de la supervivencia, haber entendido ya no solamente que es cuestión de técnica, sino cuestión de psicología y haber aprendido mis propias herramientas y poder ofrecerlas, creo que eso es quizá el mayor aprendizaje al que yo he podido llegar, ¿no? A poder decirte aprovecha tu tiempo. Sí, total. Y al final es que todo lo que has aprendido es extrapolable al mundo occidental o a la sociedad moderna en la que vivimos ahora. Bueno, realmente todo lo que haces me parece extraordinario. ¿Y alguna vez te han propuesto hacer algún tipo de show televisivo como el del último superviviente o alguna cosa así? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, actualmente tenemos varios proyectos encima de la mesa, pero es muy complicado porque, bueno, yo considero, claro, hay que entender cómo funciona la televisión en sí. La televisión en sí es entretenimiento. No es tan importante para ellos que lo que tú expliques sea algo correcto. Fidedigno. Quieren que sea divertido. Quieren que el tío esté delante de la tele, embobado así, durante media hora y no piense demasiado lo que está viendo. Entonces, sí, se me han ofrecido hacer diferentes formatos, los que no me he visto a gusto, es decir, no me apetece hacer lo que me estáis diciendo porque considero que es mentira o no es correcto o la persona que lo vea no va a sacar un rendimiento de lo que está viendo y he preferido no hacerlo. Actualmente siguen habiendo proyectos encima de la mesa. Sí, si alguno de los que sale realmente a mí me llena, me llama porque puedo aportar mi granito de arena y eso le puede ayudar a alguien, lo haré. Que no pasa nada. O sea, para mí el hecho de salir en la tele no es un objetivo a largo plazo. O sea, no. O sea, considero que hay cosas más interesantes. Yo, por ejemplo, me dedico a dar charlas en colegios, institutos, incluso en universidades con el tema de la psicología. Voy a hacer charlas a la universidad por el tema de la gestión del miedo y tal. Y yo me siento mucho más realizado en esas charlas que no saliendo en la tele. ¿Crees que los shows televisivos te pueden enseñar algo a nivel de supervivencia? Yo te hablo desde la total ignorancia de como superviviente. ¿Creo que te podrían aportar algo? Hablando ahora del último superviviente que se ha más visto aquí en España, ¿te aportarían algo que sería bueno para sobrevivir si te vieras en esa situación? Cogido mucho con pinzas, quizás. Pero piensa que una norma básica de la supervivencia es no la líes. O sea, si ya te has perdido, si ya se te ha hecho de noche, no te pongas a andar de noche ni a correr de noche. Si hay un barranco y encuentro una cuerda que tiene 40 años allí metida en un lado, ¿me voy a fiar de esa cuerda para hacer un paso tirolés de lado a lado, enganchando la cuerda con un cuerno de ciervo y tirándola entre dos piedras? No, no lo hagas. Segunda, sé hacer fuego. Vale. Porque huevo voy a coger un insecto vivo del suelo y me lo voy a meter en la boca. Cocínalo. O sea, en un porcentaje extremadamente alto, los animales son necrófagos. Se alimentan de animales que están muertos o de materia fecal, etcétera. Estarán llenos de parásitos, de bacterias y demás. Si yo me lo como sin haberlo pasado por el fuego, sin haberle hecho que suba la temperatura para matar esas bacterias y, o sea, me lo voy a comer, me voy a enfermar. Y ya por último, ¿te piensas que el animal quiere que se te coma?
sea, que no se va a defender, que no va a intentar abrir las patas cuando vaya a pasar por el cuello para que no baje. O sea, me estoy poniendo en un riesgo espectacular. Cuando me estoy comiendo un insecto crudo, me lo estoy metiendo en la boca. Seamos lógicos. Si yo sé hacer fuego, cocinado. Yo he comido muchos insectos y además hago que mis críos coman insectos. Se los cocinó y ellos los prueban y les encantan. ¿Entiendes? Pero cocinado. Pues son esas pequeñas cosas que a mí me molestan, ¿no? Es como el beberte la orina cuando estás deshidratado. No. O sea, si mi cuerpo está deshidratado de verdad, voy a orinar gotitas de un color marrón porque mi cuerpo está sacando todas las toxinas que puede en el mínimo líquido, porque le hace falta el líquido. Eso te lo vas a beber, tío. No, te vas a ocasionar un shock de riñón. Que tu cuerpo está sacando eso. Cuando tengas hambre te vas a comer la mierda. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, son esas pequeñas cosas que ves en los programas de supervivencia que piensas, no lo estáis haciendo bien. Porque realmente lo que yo tengo que explicarle a una persona es que si está muy deshidratada no se puede beber la orina. Que tú en tu casa te la puedes beber, que hay gente que se bebe la orina, la primera orina de la mañana y tal, porque es un método, me parece bien, pero es que luego te vas a beber 4 litros de agua que te va a limpiar el riñón. Si yo estoy en mitad de la nada y no tengo agua, no me lo puedo hacer eso, porque no tengo 4 litros de agua para limpiar el riñón después, me voy a ocasionar un problema. Entonces, esas pequeñas cosas las estamos cansados de verlas en programas de supervivencia y a mí me molestan. O sea, a mí me crea una molestia el hecho de, imagínate que yo sé la verdad y te explico una mentira. Pues igual no procede. Claro, yo estoy cansado de ver incongruencias en cuanto al mundo de la nutrición. Yo me dedico a la nutrición y me he dedicado siempre a la nutrición y veo tantas incongruencias y, claro, lo extrapolo a tu campo y yo digo, bueno, si un programa de estos, pero el problema es que en la nutrición, si te equivocas y viviendo en el mundo que vivimos, te puedes ir al hospital más cercano, pero si te ves en una situación de supervivencia, si la cagas, te mueres, hablando mal y claro. Entonces, estas cosas debería de tener un poco más en cuenta cuando se emiten este tipo de programas. Y por eso iba la pregunta enfocada. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa, ya te digo, para mí el fallo es ese, ¿no? De que yo cuando te estoy explicando algo, lo que quiero es que si algún día tú te ves en un problema, puedas coger esa información y decir, mira, este tío hizo esto y le salió bien. Porque al final el ser humano es así. O sea, yo pruebo algo, si me funciona, te lo explico para que tú lo hagas y si no me funciona, te lo explico para que no lo hagas. Pero claro, si yo te estoy explicando algo que es información no cierta y que te puede hacer daño en el momento que tú la quieras repetir, ¿estoy haciendo algo bueno o algo malo? Malo. Entonces, ¿para qué lo haces? Por más que te paguen, no tiene mucho sentido. Sí, no, eso ya va en la ética de la persona. Correcto. Entonces, para mí los programas de supervivencia, por así decirlo, son poco éticos. Y así, a modo de resumen, ¿qué aprendizajes o qué te gustaría compartir con en nuestros escuchas y para que se llevaran así a modo de aprendizaje? Como aprendizaje, pues, lo que sea, hay mil, ¿no? Pero el pare pía, el aprender a escucharse, el aprender a autoconocerse, sobre todo. Y para mí lo más importante es el tema de la diferenciación entre el miedo y el pánico y aprender a gestionar las emociones, aprender a gestionar el miedo sobre todo. Para mí es súper importante. Porque al final, si el miedo soy yo, si yo me lo escondo, si yo lo cierro, si yo digo que el miedo es malo, me dejo de escuchar y el crecimiento personal es mínimo. Si en vez de eso entiendo qué es lo que me pasa y mejoro mis puntos débiles, ¿qué va a ocurrir? El miedo cada vez me va a gestionar menos a mí. Es decir, yo voy a trabajar con el miedo en lugar de que el miedo me obligue a. Y eso para mí es muy importante. ¿Y tienes alguna hazaña programada para el futuro? La próxima que tengo no te la puedo explicar. Top secret, ¿no? Está firmado un papel que no puedo explicarla. Pero sí, habrá un continuará de Carlos D con supervivencia. Ya no será supervivencia en sí. Es decir, sí, va a ser supervivencia quizá llevada a un nivel muy, muy superior a lo que yo he llevado hasta ahora, pero es cambiar el punto de vista. Es decir, hasta ahora era supervivencia para mí, para yo aprender, para yo entenderme, para yo mí, siempre en un punto de vista hacia mí. Y ahora ese punto de vista lo he girado y he cambiado el foco. Y ahora quiero que sea
una experiencia que sirva para abrir los ojos a los demás. ¿Tienes algún tipo de curso o alguna cosa para que la gente, si quiera aprender o quiera conocerte un poco más, así, para hacer formaciones sobre el miedo? Doy muy poquitos cursos. O sea, la verdad que no es una cosa... Antiguamente sí que cada fin de semana hacíamos cursos de supervivencia y tal, y ahora que me he metido más en el tema de psicología y todo el tema, me dedico más a adolescentes y chavales, y cursos para adultos doy menos, ¿no? Pero sí que hacemos alguno de vez en cuando. Lo vamos publicando por redes sociales y demás, pero ya te digo, ahora mismo no te podía decir ninguna fecha porque como estamos al final de confinamiento, que mañana se abre todo, etcétera, estamos un poco a la espera de ver cómo se gestiona para montar alguno. ¿Y dónde te pueden encontrar en redes sociales para que...? En redes sociales, por Carlos Vico Jiménez o por Survival Extreme. Bueno, 2 preguntitas que siempre hago. Un libro que me recomiendes, que no sea el tuyo, y si quieres promocionar el tuyo también. No, yo nunca recomendaría el mío. Además, el mío nunca se escribió para publicarse, o sea que fue una cosa rara. Yo ahora me estoy leyendo uno que me han regalado que se llama Las fronteras de Ulises, de Rafael Vila San Juan. Muy interesante, toca el tema de los refugiados de Siria y demás. Es muy buen libro, realmente. Y sí, creo que ese libro... Yo normalmente me gusta mucho el de Sapiens y el de Homo Deus y demás. Ya te digo, actualmente me estoy leyendo me está gustando mucho. ¿Y una persona que recomendarías para venir al podcast? Creo que te puedes divertir mucho porque considero que es una persona extremadamente inteligente. Y no sé si te puede valer para tu materia, pero te puedes... Está todo el mundo invitado, siempre que acepte en la invitación. Aquí se llama Seres Extraordinarios por eso, porque a mí toda la gente me parece extraordinario y si tiene algo que contar, mucho mejor. Pues te voy a decir una persona que, ojo al dato, se hizo una armadura de Don Quijote y se fue a por los molinos. Acuérdate de esto. Gandarín de los Bosques. Apúntate el nombre. Lo buscaré. Gandarín. Gandarin. Lo buscaré y así contactaré con él y si le apetece venir y hablar y contarnos su batalla personal. Vas a disfrutarlo. Y no sé si te gustaría añadir alguna cosa más a todo lo que nos has contado. No, yo creo, al final yo soy un tarado, por así decirlo, que le gusta, tiene su propio enfoque de la vida y la disfruta como tal, ¿no? Y solamente eso, agradecer la entrevista, porque me permite una vez más poder compartir mi punto de vista, que creo que venimos a la vida para ello. Y poca cosa más. Considero que la vida es trabajarse, intentar mejorarse e intentar mejorar lo que tienes alrededor. Y ya. Pues muchísimas gracias por ofrecerme tu tiempo y hasta luego. Muchas gracias.